Imaginen a un superhéroe, o sea, uno con una fuerza física verdaderamente colosal. Claro, el típico salvador de los cómics. Exacto, capaz de hazañas atléticas imposibles, con unos principios morales absolutamente inquebrantables. Hasta ahí digamos que suena como el currículum de cualquier personaje que habita en las páginas de DC o de Marvel. Totalmente. Te imaginas a alguien con capa y el logo en el pecho. Bueno, pero este superhéroe en particular no usa capa, tampoco vuela. No necesita esconderse en una cabina telefónica para cambiarse de ropa. Y además llegó mucho antes, ¿no? Sí, antecede a Superman y a Flash Gordon por varios años. Y fíjate esto, sus poderes no provienen de una picadura de araña radioactiva ni de un planeta que explotó en el espacio profundo. Vienen de un linaje absolutamente delirante que mezcla, a ver si me seguís con esto, la antigua realeza faraónica de Egipto con las tierras heladas de la Patagonia sudamericana. Es una combinación increíble. Y para coronar toda esta extrañeza, su nombre. Su nombre viene de una golosina oscura que se vendía en las farmacias. Es una imagen fantástica, la verdad. Está llena de aparentes contradicciones, pero conforman uno de los fenómenos más reales y más imponentes de la historia gráfica mundial. A simple vista parece el guión de una película independiente que mezcla demasiados géneros a la vez. Pero bueno, para quienes nos escuchan y buscan entender cómo se construyen los grandes mitos modernos, la exploración de hoy es una clase magistral. Sin duda. Y estamos muy bien respaldados hoy. Así es. Nos estamos sumergiendo en los detalles del excelente y muy exhaustivo libro Releyendo Patoruzu, publicado por Susana Mucio en 1994. Y la misión de nuestro análisis no es simplemente repasar una tira cómica antigua. Vamos a desempacar esto, porque queremos ver cómo un personaje secundario, que empezó siendo poco menos que un chiste malo, Evolucionó hasta convertirse en un pionero mundial, nada menos que de los derechos de propiedad intelectual. tal cual, cambiando para siempre las reglas de juego entre los artistas y los grandes monopolios editoriales. Y todo esto fue gracias a la visión, que podríamos llamar casi ajedrecística, de su creador, el dibujante argentino Dante Quiterno. Un hombre que, digamos, entendió la psicología de las masas de una manera muy adelantada a su tiempo. Bueno, tiremos un poco de este hilo entonces, porque para entender a este gigante de poncho y hojotas tenemos que ir a la línea de largada. Y su nacimiento fue, por decirlo de alguna manera compasiva, un verdadero choque de trenes. Es una descripción bastante justa, sí. Tenemos que situarnos en el año 1928, en las páginas del diario Crítica. Época dorada de la gráfica. Exacto. En ese momento, Dante Quiterno publicaba una tira cómica costumbrista llamada Aventuras de Don Gil Contento. El 18 de octubre de ese año, en la viñeta, aparece un aviso. Don Gil anuncia a los lectores que está a punto de adoptar a un indio tehuelche. Como si fuera una mascota, una locura. Claro, eran otros tiempos. Al día siguiente hace su aparición este personaje y es presentado de manera grandilocuente como el último vástago de los tehuelches gigantes. Llega desde la provincia de Chubut porque el difunto tío de Don Gil se lo envía. Se lo envía como por correo. Sí, para que lo apadrine, lo civilice y lo proteja en la gran ciudad. Y es justo en este momento de las presentaciones donde nos chocamos de frente con el primer gran obstáculo histórico. Quinterno lo bautiza con un nombre que, trato de ponerme en los zapatos de un lector de diario apurado de 1928 que solo quiere reírse un rato. Te entiendo, era un nombre difícil. Era imposible. El nombre era Curuguá Curiguahuigua. Totalmente anticomercial, o sea, un trabalenguas insostenible para cualquier formato de entretenimiento masivo. Exacto. Y acá los textos de Mucio revelan que Quinterno tenía un periodista colaborador, un maestro de periodistas llamado Mariano Juliá. Aunque bueno, hay otras fuentes que sugieren que pudo haber sido Mucio Sáenz Peña. Hay un poco de debate ahí, sí. Sí. Pero el gumbo es que este colega le hace ver la realidad. Básicamente lo frena y le dice algo como: nadie, absolutamente nadie, va a pedir en el kiosco la revista de Curuguagua Curiguahuigua. ¿Es que tenía razón? Obvio. Y le sugiere buscar algo más criollo, algo que tenga gancho, que se pegue en la memoria. Y la inspiración vino de un mostrador. ¿De la famosa pasta de Oruzú? Una pastilla para la tos, o más bien, un caramelo de regaliz negro que era furor en las farmacias de aquella época. Los chicos lo consumían por montones. Entonces, de pasta de Oruzú, en un juego de palabras rápido, pasaron a Patoruzú. Es un salto creativo brillante.
Es como si Batman hubiera debutado en los cómics llamándose, no sé, el murciélago impronunciable de la sombra nocturna, y a los 2 días lo rebautizaran con el nombre de una pastilla de menta. Es una locura, pero funcionó perfecto. Sí, y en la misma tira de papel el personaje de Don Gil lo rebautiza, quejándose de que el nombre original le descoyunta las mandíbulas. Pero ojo, el cambio de nombre no fue un salvavidas mágico inmediato. El debut siguió siendo, digamos, bastante desastroso. Por el chiste visual. Exactamente. Si analizamos la primera aparición, el gran chiste visual o el remate, involucraba a este nativo gigante recién llegado llorando a mares, desesperado por alguien llamado Carmela. Claro, y uno asume lo peor. El lector de la época y el propio personaje de Don Gil asumen lo lógico, que dejó a su gran amor en el sur, a una mujer que le rompió el corazón. Sin embargo, en el último cuadro aparece Carmela y resulta ser un avestruz, o mejor dicho, un ñandú. Espera, me detengo ahí. Un avestruz. Trato de encontrarle la gracia a esto, pero ni siquiera suena gracioso. Suena un remate forzado, un poco absurdo, y te diría que hasta triste. Lo era, definitivamente. Según detalla el libro de Mucio, la figura de Patoruzú en ese instante fundacional inspiraba más pena que humor. Claro, no era el héroe. Para nada, estaba dibujado como alguien rotoso, desastrado, con una actitud un poco sumisa o incluso falta de luces. Era el blanco de la burla, no el héroe de la historia. Y el público, lógicamente, no conectó con eso. Lo cual nos lleva a un desenlace fulminante. La tira entera desapareció misteriosamente del diario Crítica en apenas unos días. En unas 13 viñetas de despedida, se esfumó. Pero acá hay algo que no me cierra para nada. A ver, decime. Tengo que plantear esta duda, porque la industria de los diarios en los años 20 era una máquina de picar carne. Si una tira no funcionaba, te cancelaban y pasaban al siguiente dibujante sin dudarlo. Era un negocio implacable. Exacto. Entonces, si el personaje duró un suspiro, si su nombre original era un desastre ortográfico y visualmente daba más lástima que risa, ¿cómo es que estamos hablando de él casi un siglo después? O sea, ¿cómo logra sobrevivir a una cancelación tan absoluta en una época donde no había segundas oportunidades? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta radica en la terquedad creativa de Quinterno. O sea, él no vio un fracaso editorial, él vio un error de ejecución en un concepto que era brillante. Estaba muy seguro de lo que tenía. Sí, Quinterno había estado estudiando meticulosamente la psicología de los nativos que sobrevivían en el interior del país. Detrás del dibujo rotoso, que no funcionó, él había diseñado un personaje que poseía una bondad y una ingenuidad puras. Un contraste fuerte con la ciudad. Exactamente. Un arquetipo que contrastaba brutalmente con el cinismo, la avaricia y la frialdad del mundo moderno y muy especialmente de la ciudad de Buenos Aires. Sabía que tenía un diamante narrativo en bruto. Solo necesitaba pulirlo, cambiarle el escenario y, algo crucial, encontrarle el compañero de ruta adecuado para que la dinámica funcionara. Entonces el tipo no se rindió. Pero ¿cómo hace para volver al ruedo? Porque, a ver, no puedes simplemente aparecer en otro diario y decir, hola, ¿qué tal? Traje al indio del chiste del avestruz que acaba de fracasar en la competencia. Y, sin embargo, eso es casi exactamente lo que hizo. Pero con una estrategia mucho más inteligente esta vez. En diciembre de 1928, solo un par de meses después del fracaso en Crítica, Quinterno se muda al diario La Razón. Ah, un cambio de casa. Sí. Allí empieza a publicar otra tira cómica diferente, llamada Don Julián de Montepío. Y acá, Julián es el protagonista absoluto. Es un típico porteño vividor, siempre endeudado, que busca plata fácil. El clásico chanta. Tal cual. Y es en ese contexto donde Quinterno decide reciclar la idea, pero introduciéndola de manera orgánica en la trama. Hace que Julián reciba la noticia de una herencia millonaria de su difunto tío Rudesindo. Que tenía tierras en el sur, supongo. En la Patagonia, claro. Y junto con las estancias y los millones, Julián hereda también la tutela del indio Patoruzú. Ah, qué vivo. Lo introduce por la puerta de atrás de una historia que ya estaba en marcha, pero claro, con un cambio de estatus enorme, porque Patoruzú llega a la estación de trenes en Buenos Aires, pero ya no es solo un nativo desastrado. Es el dueño de una fortuna incalculable. Ese es el giro maestro. La mecánica psicológica de la tira cambia por completo. Julián, que es el vividor endeudado, de repente se convierte en el padrino legal de un gigante ingenuo, pero que es asquerosamente rico.
¿Sabés que para quienes nos escuchan, creo que esto es el equivalente histórico a lo que pasó con Los Simpson a finales de los 80? A ver, me gusta esa comparación. Claro, porque Los Simpson empezaron como unos cortos minúsculos de relleno en el programa de Tracy Ullman. Pero la energía anárquica de la familia amarilla era tan arrolladora que devoraron por completo al programa anfitrión, obligando a que les dieran su propia serie. Y acá, Julián de Montepío fue completamente fagocitado por su propio personaje secundario. Exactamente eso pasó. Patoruzú empieza a hacer demostraciones de una fuerza física descomunal, combinada con una nobleza extrema. Y el público enseguida empieza a llamar a estas hazañas las patoruzadas. Las patoruzadas, claro. Sí, el término se volvió de uso popular súper rápido. O sea, Patoruzú podía saltar sin necesidad de garrocha mucho más alto que cualquier atleta olímpico. Rompía paredes con su fuerza bruta, frenaba vehículos. Un verdadero superhéroe. Sí, pero siempre, y esto es lo vital según el texto de Mucio, movido por una inocencia creativa y un sentido de justicia absoluto. El público de la razón se enamoró de él. Y en muy poco tiempo, los enredos amorosos o financieros de Julián dejaron de importar por completo. Pasó a ser un actor de reparto en su propia tira. Literalmente. El protagonista original quedó reducido a ser un simple testigo, digamos, un disparador para que Patoruzú reaccionara y brillara. Y la prueba definitiva de que este pez fuera del agua devoró al dueño de la pecera es que para agosto de 1931 el diario toma una decisión drástica. La tira cómica Don Julián de Montepío pasa a llamarse de un día para el otro Patoruzú. Una conquista total del espacio. Total. Y hay algo que señala Mucio en el libro que me parece fascinante sobre la dualidad de este personaje. Porque si pensamos en Superman, que de hecho debuta en 1938, o sea, una década entera después que Patoruzú. Sí, mucho después. Bueno, Superman necesita imperiosamente esconderse, necesita meterse en un cuarto oscuro o una cabina telefónica, quitarse el traje de Clark Kent, el oficinista torpe, y ponerse una capa con un emblema para ejercer el poder. Patoruzú no. Y esa es una observación fundamental que hace la autora. La duplicidad en la personalidad de Patoruzú enriquece la trama sin requerir de identidades secretas. Claro, no se esconde. No, para nada. Él es, simultáneamente, el nativo iracundo capaz de desatar toda su furia a golpes y patadas si presencia una injusticia, y al mismo tiempo es el modelo absoluto del hombre civilizado, decente, reflexivo y generoso. Todo en el mismo envase. Exacto. Todo ese espectro moral convive a plena luz del día en el mismo cuerpo, vestido con un poncho, pantalones arremangados y un par de ojotas. Su integridad moral es su identidad. No necesita máscaras para actuar. Es brillante. Pero mientras el personaje crecía hasta volverse un titán indiscutible dentro de las viñetas, afuera, en el mundo real, su creador estaba orquestando algo muchísimo más pesado. Acá se viene la mejor parte. Sí, porque acá es donde necesito entender la mecánica de la época, porque me vuela la cabeza. En 1935, Patoruzú es transferido al diario El Mundo, y el libro detalla que Quinternos retiene sus derechos de autor amparándose en la Ley 7092. Así es, una jugada maestra. Pero un momento, a ver, estamos en la década de 1930. Los magnates de los medios gráficos eran corporaciones monopolísticas implacables. Eran los dueños de la imprenta y de las reglas. Totalmente dueños de todo. Entonces, ¿cómo hace un simple dibujante, un empleado básicamente, para plantarse frente a un imperio mediático y decirles, el personaje es mío y ustedes no lo pueden tocar sin mi permiso? ¿Por qué no lo despidieron en el acto? Bueno, es que Quinterno entendió el concepto de apalancamiento mucho antes de que se volviera una palabra de moda en los negocios. ¡Qué inteligente! Para entender la magnitud de esto, tenemos que pensar en cómo funcionaba la industria. En casi todo el mundo occidental, los personajes pertenecían a los diarios o a las grandes agencias de distribución, los famosos syndicates en Estados Unidos. Claro, firmabas y entregabas tu alma. Básicamente, si un dibujante renunciaba o pedía un aumento que no gustaba, el diario simplemente lo despedía, se quedaba con el personaje y contrataba a otro artista más barato para que lo siguiera dibujando. Tremendo. O peor aún, los diarios hacían refritos, republicando viñetas viejas y lucrando eternamente sin pagarle ni un centavo más al creador original. Claro, el artista era totalmente descartable. Exactamente.
De hecho, cuando Quinterno dejó sus trabajos anteriores en Crítica y en La Razón, esos diarios retuvieron legalmente el material que él había publicado ahí y podían seguir explotándolo a su antojo. Claro, ya se había quemado con leche y ahora veía la vaca y lloraba. O más bien, armó un plan. Armó un plan perfecto, porque para 1935, Patoruzú ya no era solo una historieta popular, era un verdadero fenómeno de ventas que traccionaba la circulación del diario entero. Si la gente compraba el diario El Mundo, en gran parte era para leer qué había hecho el indio ese día. Era el ancla del diario. Sí, Quinterno sabía perfectamente que tenía la gallina de los huevos de oro, así que tomó una decisión inaudita. Formó el sindicato Dante Quinterno. ¡Wow! Una agencia propia. Esencialmente una estructura empresarial propia para gestionar su obra. Y se amparó en la Ley 7092 de propiedad intelectual, que, vale aclarar, estaba muy poco explorada para el arte gráfico comercial en ese entonces. Es brutal. Básicamente usó el peso masivo de su audiencia, de los lectores, para obligar al diario a firmar un contrato donde él conservaba la propiedad del copyright. Exactamente. Es el sueño dorado de cualquier creador hoy en día. Imagínate en los años 30. Tal cual. Y al pie de cada tira que publicaba El Mundo, Quinterno obligó a incluir una advertencia tajante que leían millones de personas. Decía algo así como: está prohibida la reproducción de toda índole de cualquier personaje de esta historieta. Derechos reservados. Ley 7092. Marcando territorio. Claro, y esta jugada no fue una simple victoria moral, fue verdaderamente el cimiento financiero que transformó toda su carrera. Al retener los derechos, Quinterno podía decidir cómo licenciarlo, qué productos vender y, lo más importante, nadie podía dictarle qué hacer con la historia, ni exprimir al personaje en productos de baja calidad. Y esto tiene una consecuencia directa y visible en el arte. Porque, a ver, si ya no estás en la rueda de hámster peleando día a día para que no te roben tu creación, si tenés libertad financiera, podés pensar a largo plazo. Podés planificar todo un universo. Y vaya si lo hizo. El trazo del dibujo evoluciona. Mucio señala en su libro que las piernas chuecas de Patoruzú se estilizan, su poncho se vuelve mucho más dinámico, los fondos ganan una profundidad que es casi cinematográfica. Pero lo más sorprendente de todo esto es lo que hace con la historia. Ah, sí, el cambio de origen. Claro, porque de repente este tehuelche bonachón pasa a tener una mitología de origen que, francamente, suena a un delirio febril fascinante. Es un giro narrativo monumental. Con el control total de su universo creativo, Quinterno decide que es la hora de explicar de dónde provienen los poderes y la inquebrantable rectitud de su héroe. En una aventura extendida titulada El Águila de Oro, Patoruzú es empujado por un impulso casi subconsciente a comprar una reliquia en un remate. ¿Qué reliquia era? Una pequeña águila de oro macizo con diamantes azules incrustados en los ojos. Esto lo lleva a revisar un viejo baúl con trastos que había traído consigo desde la Patagonia. Y allí, entre cachivaches, descubre unos antiguos papiros que revelan la verdadera historia de su sangre, la famosa mitología Patoruzek. Papiros milenarios escondidos en un baúl en la Patagonia. O sea, es cine puro esto. Resulta que el papiro revela que Patoruzú es descendiente directo del faraón egipcio Patoruzek I, nada menos que de la 26ª dinastía, y de la princesa Patora la Tuerta. De la región de Napata, sí. Exacto. Y la crónica cuenta que el primogénito de esta unión zarpó en un inmenso barco insignia buscando nuevos horizontes, y bueno, por caprichos de las tormentas, terminó encallando en una costa inhóspita del fin del mundo que los habitantes originarios llamaban Patagonia. Y allí es donde funda la dinastía. Quinterno no deja ningún detalle al azar en todo esto. Explica a través del texto que incluso peculiaridades físicas del dibujo, como el desarrollo extraordinario de los pulgares de los pies de Patoruzú, Que siempre se veían grandotes en las ojotas. claro, bueno, eso es un rasgo genético transmitido directamente desde aquel faraón. Y hay algo aún más icónico. El famoso grito que lanza Patoruzú al entrar en combate o cuando siente una alegría desbordante, el clásico «Juija». Juija. Claro, el grito característico. Sí, bueno, se revela como un símbolo onomatopélico. Fue la exclamación visceral de felicidad que lanzó el faraón al encontrar a la princesa, una expresión que tiene raíces egipcio-atlantes adoptada por toda su descendencia. Espera, perdón, pero acá tengo que hacer un poco de abogado del diablo con este tema. A ver, decime. Porque, a ver, el gran atractivo sociológico de Patoruzú era justamente que representaba al hombre autóctono argentino.
Era el triunfo de la pureza rural del indígena del sur de América sobre la corrupción de la gran ciudad. Sí, esa era la esencia. Entonces, ¿no arruina por completo ese concepto decir, de golpe, que en realidad sus virtudes vienen de la realeza egipcia y de la sangre de la Atlántida? Suena como que Quinterno sintió la necesidad de europeizar al personaje o buscarle un linaje del viejo mundo para justificar que un nativo pudiera ser superior, en lugar de simplemente, no sé, abrazar lo local. Es una lectura muy aguda de tu parte y de hecho apunta a una de las grandes tensiones sociológicas de la época. Nosotros reportamos esto desde el análisis del libro, claro. Hay que entender que en la década del 30 las teorías raciales y los prejuicios sobre los pueblos originarios estaban profundamente arraigados en las clases urbanas. Era el contexto histórico. Exactamente. Pero Mucio plantea algo clave para la narrativa en el libro. Ella dice que al darle este origen antiguo y exótico, Quinterno estaba elevando a Patoruzú por encima del mero estereotipo folclórico. Para que el público masivo aceptara a este personaje, no como una simple curiosidad regional, sino como un héroe invencible, necesitaba lo que la autora define como un verosímil de historieta. Ah, entiendo. O sea, necesitaba darle una pátina de leyenda, de algo más grande. Exacto. Sus superpoderes no podían ser una simple anomalía de la naturaleza o un accidente mágico. Para la época, tenían que provenir de una sangre soberana y milenaria. Esto justificaba de manera majestuosa sus valores rectos, su sentido del honor y su fuerza increíble. Ya no era simplemente un nativo del sur, era la realeza perdida caminando en el anonimato entre los ciudadanos comunes. Tiene sentido desde la estructura del relato. Y como todo buen rey o héroe mitológico, esta nueva estatura requería enemigos de calibre internacional. El mandato del papiro ancestral le exigía proteger ciertas reliquias y devolverlas a la tumba del faraón en África. Y esto, claro, abre la puerta a una galería de villanos que dejaron de ser simples ladrones de esquina. Totalmente. Aparecen figuras siniestras en la trama, como el gitano Juanillo y su esposa Lola, y antagonistas que son aún más formidables, como el hindú y su letal sirviente, el chino Mico. Ya estamos hablando de redes globales. Sí, estos villanos elevan el nivel de violencia y de riesgo a niveles inéditos para una historieta diaria. Son enemigos sin escrúpulos que no dudan en emboscarlo, en dispararle a quemarropa con escopetas o lanzarle perros de ataque feroces como un dogo enorme que se llamaba Mahará. Sí, las peleas que describe el libro son brutales. Dejan de ser esos berrinches cómicos del principio. Patoruzú se defiende como un león acorralado, usando patadas voladoras, mordiscos, boleadoras, e incluso destruyendo el suelo a puñetazos por la pura furia. Se convierte en una verdadera epopeya de supervivencia. Una historieta de acción, hecha y derecha. Pero lo más irónico de toda esta historia, y creo que es el corazón emocional de la tira, es que a pesar de enfrentar mafias internacionales e hindúes armados hasta los dientes, el mayor contraste, o sea, el conflicto más interesante, no viene de sus enemigos mortales, viene de su propia casa. Hablemos un poco de la contrafigura perfecta. Hablemos del padrino. Hablemos de Isidoro. Isiloro Cañones. Podríamos argumentar que es una de las construcciones de personajes más lúcidas de toda la literatura gráfica latinoamericana. Como dijimos antes, Isidoro es la evolución, el perfeccionamiento de aquel primer personaje Julián de Montepío. El chanta original. Exacto. Conserva todos sus defectos, pero amplificados. Es un soltero empedernido, carece de cualquier intención de conseguir un trabajo honesto, es profundamente cobarde ante el peligro y, bueno, su único motor existencial es vivir al día sin esfuerzo alguno. Es el arquetipo definitivo, te diría casi dolorosamente preciso, del chanta de Buenos Aires, el canchero, el vividor de los cabarets. La dinámica es fascinante porque la vemos repetida en infinidad de tramas. Isidoro armando planes increíblemente retorcidos, cuentos del tillo, estafas muy elaboradas, con un solo objetivo en mente. Sacarle el dinero a su ahijado. Exactamente. Sacarle dinero a su ahijado indio. Para Isidoro, la plata le quema en el bolsillo. Necesita los billetes para apostarlos en los caballos del hipódromo o en la ruleta del casino. Para Patoruzú, en cambio, que es virtualmente un multimillonario, el dinero es papel sin valor. Sí, no le importa en lo más mínimo. Solo le importa si sirve para ayudar al prójimo. Y esa contraposición de intereses es el motor inagotable de la comedia y también del drama en la tira. El libro establece un paralelismo brillante. Los define como un Quijote de pluma y poncho que ve gigantes y nobles causas donde hay sordidez,
acompañado de un Sancho Panza urbano y sin ningún tipo de hidalguía. Una dupla literaria clásica. Tal cual. Isidoro es quien supuestamente debe guiar a Patoruzú en el caos de la civilización y administrar sus inmensos bienes, pero en realidad es un lazarillo corrupto que busca solo su propio beneficio. Pero a la hora de la verdad se borra. Totalmente. Sin embargo, en el instante en que las cosas se ponen feas, cuando los villanos internacionales aparecen, la valentía de Isidoro se evapora por completo. Se desmaya del terror, le tiemblan las piernas como gelatina. Y es el nativo ingenuo, al que él tanto intenta engañar, quien termina poniendo el pecho a las balas y salvándole la vida. Hay una anécdota en el libro que ilustra esto a la perfección. Isidoro, haciéndose el compungido, le hace creer a Patoruzu que unos supuestos necesitados le robaron y lo arrastra a un remate de cosas baratas, todo para encubrir un negocio propio. O sea, es avaricia pura. Pero cuando llega la hora de los disparos, Patoruzu se queda imperturbable frente al peligro, mientras Isidoro no puede ni hablar del miedo. Es la cobardía encarnada. Sí, y esto me lleva a la pregunta final, que creo que muchos se harán. Si Patoruzu es tan noble y tan justo, y ve claramente las mentiras, la cobardía y la mezquindad de Isidoro, ¿por qué lo sigue perdonando? O sea, ¿por qué no lo abandona a su suerte de una vez por todas? Es una gran pregunta. Porque para Quinterno, la pureza de Patoruzú requiere de un sacrificio ético constante. Lo perdona por un sentido inquebrantable de lealtad hacia la figura del padrino. Ah, la familia. Claro, para el indio, el vínculo familiar y la palabra dada son sagrados, independientemente de los defectos horribles de la persona. Empiezan unidos por la codicia de Isidoro, que busca aprovecharse de los millones de su ahijado, pero al enfrentar tantos riesgos mortales juntos, terminan forjando un vínculo fraternal que es indestructible. Es, en el fondo, el choque constante de dos visiones del mundo, coexistiendo y necesitándose mutuamente. ¡Qué viaje histórico increíble! Para los que están del otro lado y nos han acompañado hasta acá, hagamos un rápido repaso mental de lo que acabamos de desglosar. Empezamos nuestra historia en 1928 con un chiste fallido en un diario. Un indio vestido con harapos que lloraba por un avestruz y que había sido bautizado apresuradamente con el nombre de un caramelo para la tos. Literalmente desde abajo. Desde muy abajo. Y vimos cómo la obstinación de Dante Quinterno no solo salvó a ese personaje del olvido absoluto, sino que le torció el brazo a los monopolios editoriales para convertirse en dueño de su obra, allanando el camino para todo un imperio financiero y narrativo. Una lección de negocios, además. Totalmente. Lo transformó en un superhéroe con sangre faraónica, respaldado por una mitología profunda, y lo enfrentó al arquetipo urbano del engaño en la figura de Isidoro. Es sinceramente una demostración monumental de cómo el talento genuino y una visión empresarial adelantada a su tiempo pueden moldear el ADN de la cultura popular para siempre. Absolutamente. Y si me permitís sumar un último elemento para reflexionar a partir de los textos de Mucio, me gustaría dejar a quienes nos sintonizan hoy con una idea latente sobre esta eterna tensión entre Patoruzú e Isidoro. A ver, contanos. Te diría que la herida abierta de casi todas las naciones modernas. El choque cultural. Exacto. El interior rural, percibido como puro, arraigado a la tierra y moralmente recto, forzado de alguna manera a convivir con la capital urbana, a la que siempre se retrata como cínica, materialista y engañosa. Les dejo esta pregunta para que la piensen los que nos escuchan. ¿Acaso no seguimos consumiendo este mismo arquetipo sociológico todos los días? Todo el tiempo. En las tramas de nuestras series favoritas, en el cine contemporáneo e incluso en la retórica de los debates políticos actuales. Seguimos fascinados por esta narrativa. Quizás, en el fondo, nuestra cultura sigue buscando desesperadamente a ese gigante noble e incorruptible que venga de las llanuras a salvarnos de nuestro propio cinismo urbano. ¡Qué concepto espectacular para dejar resonando! Empezamos buscando la historia de un superhéroe sin capa y nos encontramos con uno que, desde la tinta y el papel, lleva sobre sus hombros de poncho el peso de todo el debate moral de una nación moderna. Una inmersión realmente espectacular. Un placer haberlo desarmado acá. Para todos los curiosos del otro lado, los animamos a seguir indagando, buscar esas viejas páginas amarillentas en alguna biblioteca o en algún archivo digital y mantener siempre encendida la chispa por descubrir las increíbles verdades que se esconden detrás de las historias de ficción. Hasta nuestra próxima exploración.